buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en 2x3 en TV, su programa especializado en salud y que hacemos cada semana con muchísimo cariño para ustedes. Altagracia, buenas. Buenas tardes, Dorita, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú? Bien, bueno, con cambios atmosféricos, sí. Calor, fresquecito pero muy poco. Sí, amenazas de lluvia que tenemos toda la semana y que tuvimos toda la semana, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, y todo eso sabemos que tiene un impacto para la salud importante. Tiene su consecuencia, eso es cierto. Afortunadamente, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, pues ha bajado la incidencia de dengue y de estas enfermedades. Parece que el Zika virus llegó a su punto. A su punto, claro, si ha afectado a la mayoría de la población, pues tiene que bajarla. Sí, bueno, en los últimos informes vemos eso, que realmente hablan de que en las últimas 10 semanas el dengue ha estado en su punto más bajo y que lo mismo está ocurriendo, como dices tú, con el Zika virus, que al parecer va a pasar igual que con la chikungunya. Exacto. Recuerda que hacer un solo serotipo afecta a una gran parte de la población y sube y baja la incidencia. Uno lo que espera que a lo que no nos da nada de eso, porque por alguna razón no nos da nada, no venga después. Gracias a Dios, no nos ha dado a ninguna. No venga y nos agarre después, pero sí, parece que definitivamente la población va teniendo inmunidad. A medida que estos virus van copando la población en sentido general. Así mismo es. Y fue importante también que en las últimas semanas las autoridades del Ministerio de Salud le bajaron la guardia al virus Mayaro, al virus Mayaro, también producto del mismo mosquito Aedes aegypti. Y entonces, bueno, pues teníamos todo prácticamente como si hubiera alerta en el país, pero no, se dijo que fue un caso que desde Haití se aisló en la Florida. Exactamente. Y que no ofrece mayores peligros, por lo menos que hace prácticamente 2 años. Por lo menos hasta el momento, vamos a ver, porque es un virus y es producido por el mismo mosquito que lo tenemos como hábitat en nuestros hogares. O sea pero exacto, pero dicen las autoridades que al no, en ese tiempo no registrarse más casos, pues parecería. Sí. Porque en salud tú no puedes afirmar las cosas de manera matemática. Una información importante que también trascendió esta semana es que ya la Organización Mundial de la Salud declaró las Américas como libre de sarampión endémico, ¿verdad? Así es, son muchos años luchando. Muchos años de lucha, pero es una evidencia que cuando los países se unen, cuando hay programas efectivos de prevención, que en este caso es con la vacunación, pues se logran cosas. Así es. O sea, ya las Américas está declarada libre de sarampión endémico. Así es. Eso no significa que pueda aparecer un caso importado, ¿verdad? Sin embargo, aparece en Doris, y creo que tú has hecho trabajo para tu medio sobre eso, de unos grupos poblacionales, sobre todo en los Estados Unidos y algunos países de Europa, que se resisten, así como se resisten a la vacunación, se resisten a que los hijos vayan a escuelas a estudiar. Eso es todo un fenómeno que está ocurriendo, pero en estos países somos pues diferentes. Sí, hay muchos casos, incluso familias adineradas de países que dicen que no van a vacunar a sus hijos. Que no vacunan a sus hijos, Así o sea, es. que no le interesa o que no confían en vacunas, ¿verdad? Así es. No sé, aquí se ha demostrado que las vacunas son eficientes hasta el momento. En las Américas por lo menos, y bueno, aquí como que la gente asume mucho las recomendaciones de OPS y de los ministerios en el caso de las Américas. Y qué bueno, ¿verdad? Porque nuestros países con tantas debilidades en materia sanitaria, pues por lo menos si tenemos la facilidad de esa inmunidad, inmunización, nuestros niños, pues yo creo que es un buen paso. Bueno, Doris, tú sabes que el país, la República Dominicana, tiene un gran logro que es de todos nosotros, incluyéndote a ti y a mí, que es una ARS que se llama SENASA. Porque todos dimos nuestro plumazo para que esa institución existiera. Escribimos bastante, ¿verdad? Escribimos bastante. Entonces, un representante del SENASA estará con nosotros en la entrevista principal de hoy, de manera que la invitación está ahí. Quédese con nosotros que venimos con ese invitado de lujo. Muchas gracias por continuar con 2x3 en TV. Y como le habíamos anunciado antes de irnos a los mensajes comerciales, hoy tenemos con nosotros a un representante del Seguro Nacional de Salud. Es el economista Jeffrey Lizardo, quien a la sazón es gerente administrativo
de esa entidad. Buenas tardes, doctor. Gracias, Doris. ¿Tú tienes doctorado? No. Porque nosotros estamos tan acostumbrados a trabajar con médicos que le decimos doctor a todo el mundo, pero Jeffrey es economista. Así es. Licenciado, ¿verdad? Licenciado Sí. en economía y con su maestría. Pero me dicen mucho doctor porque fui gerente de salud también en Senasa. Sí, es verdad. Sí. Pero a nosotras nos dicen doctora también, con mucha frecuencia en los periódicos. O sea que cuando uno anda en este mundo médico, Así pues es normal. Así es. Y uno no se pone bravo porque es una bonita profesión, la verdad que sí. La medicina es hermosa. Es muy linda, sí. Bueno, y tal vez para que arranquemos esta conversación que va a ser importante, estoy segura, sería bueno saber qué es lo que hace un administrativo con este perfil en el Senasa. ¿Qué es lo que hace? ¿O qué no hace? La responsabilidad en el caso nuestro es garantizar la sostenibilidad financiera del Seguro Nacional de Salud. Y en ese proceso de garantía de la sostenibilidad financiera tenemos que tener como objetivo último o como meta final garantizar los derechos de nuestros afiliados. Y ya hoy día Senasa llega a 4.016.000 afiliados, o sea que estamos hablando del 40% de la población dominicana. ¿Ese régimen contributivo y subsidiado o solamente los dos? Los dos. Y el plan especial de pensionados. De pensionados. Entonces estamos llegando a más de 2 millones de hogares en el país. Quizás Senasa sea la institución pública que más hogares llega hoy día en República Dominicana, ofreciendo servicios y garantizando protección social en salud en el país. Y si traducimos esos 4 millones y tanto de afiliados a recursos económicos, ¿de qué cantidad de dinero podríamos estar hablando que se maneja Senasa en esto que tiene que ver con todos estos afiliados? Nosotros estamos recibiendo 1.300 millones de pesos mensuales. O sea que tenemos un presupuesto por encima de 15.000 millones de pesos. Y eso es mucho dinero. Sí, es mucho recurso y el 88%, 90% va destinado a garantizar servicios de salud a la población afiliada, tanto del subsidiado como del contributivo y los planes especiales que tenemos. Para entender un poco, Jeffrey, ¿cómo se maneja una ARS X en cuanto a recursos económicos? Porque con frecuencia oímos a la población decir, no, es que las ARS se lo ganan todo. Es muy común esa frase en nuestro país, sí. Pero cuando oímos hablar a la ARS, sobre todo a las privadas, dicen que sus márgenes de beneficio son mínimos. O sea, ¿cómo es que se maneja todo eso de dinero? Las ARS reciben un cápita, o sea que es un costo por afiliado del plan de servicio de salud. En el caso del contributivo recibimos 914 pesos por afiliado. En el caso del subsidiado recibimos 200 pesos por afiliado. 201 pesos por afiliado. Entonces, con esos recursos, nosotros tenemos que garantizar el plan de servicio de salud. Por afiliado por mes, perdón. O por afiliado por mes. Afiliado por mes. Perfecto. Exactamente. Perfecto. Entonces, ¿qué hace la administradora, en este caso el Seguro Nacional de Salud? Entonces, los recursos van a un fondo común con contabilidad separada para el subsidiado y para el contributivo. Y con ese fondo se aseguran la prestación de servicios. Cuando un afiliado se enferma o demanda servicios, entonces se utilizan esos fondos para pagar a la red de prestadores, que pueden ser prestadores como clínicas, hospitales en el caso de los subsidiados, o pueden ser prestadores independientes como médicos en el caso del contributivo. Esos recursos que se manejan, los dispensa, los reciben por servicio, los dispensa la tesorería. La tesorería de la Seguridad llegan Social. A su vez a una cuenta una vez se ha dado el servicio, exactamente, ¿cierto? Exactamente. Eso llega todos los meses. Recibimos para cerca del día 15 de cada mes la primera dispersión. Después, a finales de mes, recibimos la segunda dispersión. En la primera dispersión recibimos prácticamente más del 90% de la cápita. En la segunda, aquellos pagos, aquellos empleadores que se quedaron rezagados
pago de las cotizaciones, entonces se dispersan. Esos recursos, porque es bueno, esta pregunta de Dori es muy interesante y abre una llave de preguntas. ¿De dónde tiene la tesorería esos recursos? Esos recursos salen, en el caso del subsidiado, lo financia el 100% el Estado Dominicano. El Estado Dominicano. Entonces esos recursos vienen del presupuesto de la nación. Es una transferencia que hace el Estado Dominicano vía el Ministerio de Salud Pública a la Tesorería de la Seguridad Social. Y eso no falla. Si nosotros tenemos 3 millones, como tenemos ahora, 3.340.000 afiliados en el subsidiado, multiplicamos ese monto, esa cantidad, por 201 pesos, y ese es el monto que va a ser transferido en el mes. Si aumenta la afiliación, aumenta sube un poco más la transferencia de recursos. En el caso del contributivo, lo paga el empleador en un 70% y el empleado, el empleado, el trabajador, en un 30%, que eso es el 10% de su salario. ¿Eso le llega también fijo? Eso llega a esa cotización llega a la tesorería. La tesorería lo dispersa, que serían los 914 pesos por afiliado a cada ARS. Nosotros tenemos 650.000 afiliados en el régimen contributivo. ¿Ha subido entonces? Sí, ha subido porque recuerden que nosotros recibimos a los policías, sí, es cierto, a tantos los titulares como sus dependientes. Y hoy día ya tenemos 58.000 entre titulares y dependientes, de miembros y dependientes o familiares de la Policía Nacional. ¿La tendencia es a subir? ¿Es a subir la tendencia? Sí, porque recuerden que en una primera etapa, cuando se afilia, se van quedando los dependientes y poco a poco se van afiliando. Que si se aplica lo que establece la ley de que todos los trabajadores del sector público pasen a SENASA, entonces sería mucho más el número de afiliados. Estaríamos hablando de más de 300.000 titulares. Manejarían demasiado dinero, Jeffrey, entonces después no te alcanzaría para contar. No, bueno, es que el espíritu de la ley con el artículo... Es fortalecer el Estado también. Fortalecer el Estado también. Bueno, y además crear un pool mejor de recursos. Entre más personas tú tienes, más facilidades para el manejo de riesgo en salud. ¿Por qué? Porque si tenemos, no es lo mismo tener 100.000 afiliados, tener 650.000. Por supuesto. Porque el manejo de riesgo es diferente. Cuando tú tienes más población joven que se enferma menos, entonces eso se compensa con la población que se enferma más. Entonces, entre más personas tú tienes, más rejuego tienes para administrar riesgo y sobre todo para garantizar el plan de servicio de salud, que eso es lo más importante. Hablemos justamente de esa parte. Por años, y recordamos la gestión de la doctora Guzmán Marcelino cuando presidió la ARS SENASA, se cacareó, se dijo, se comentaba tanto el que se había entregado a SENASA, a la ARS estatal y a la ARS del Seguro Social y a los maestros, pues los huesos, pero sobre todo era SENASA, que se comiera los huesos, pero que las masas se había ido a otro lado. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿SENASA sigue cargando con huesos, con los huesos del sistema, con la gente, estamos hablando de la gente más pobre, que se sabe que los tiene, pero con la carga de enfermedad, con los pensionados, con la gente mayor, con gente que llegó con enfermedades de alto costo? ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, conforme ha aumentado la afiliación, el régimen contributivo, evidentemente van aumentando tanto los afiliados jóvenes como los afiliados de mayor edad, los envejecientes. En un momento en la que SENASA estaba comenzando, teníamos más población envejeciente, pero todavía hoy día SENASA es la ARS que más dependientes adicionales tiene. ¿Por qué? Porque no le pone traba de afiliación a los dependientes adicionales. ¿Quiénes son? Exacto. Los padres, Exacto. que normalmente, los padres de los titulares, que normalmente tienen una edad más avanzada y una siniestralidad, o sea, un gasto de salud mucho más alto, ¿no? Más alto, pero claro. Nosotros como institución que garantiza protección social en salud,
no ponemos trabas de ninguna manera en la afiliación de los dependientes adicionales, y por eso hoy día es la ARS que tiene más dependientes adicionales. El hecho de que se reconozca que SENASA garantiza el plan de servicio de salud, eso hace que las personas comparen entre una ARS y otra y se muevan. O sea, si yo me enfermo y voy a una clínica y estoy al lado de otro asegurado, de otra ARS, y yo veo que SENASA le está garantizando el servicio como debe ser, y la otra ARS le está poniendo pero, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer el afiliado? Que se va a cambiar. La libre elección. Entonces, exactamente, la libre elección. Entonces, yo creo que parte de ese crecimiento es que ha tenido SENASA en los últimos años, que ya no ha convertido en la segunda ARS del mercado en el contributivo. En el contributivo. Porque en términos general, SENASA es la primera ARS, o sea, la ARS que llega a más afiliados, a más población, a más hogares en la República Dominicana. Jeffrey, retomando un poco la pregunta que te hizo Altagracia al principio sobre que al principio se hablaba, es verdad, de que a SENASA llegó la población con más problemas de salud, y vemos que es la población subsidiada, la más pobre, y es precisamente la que más se enferma. Y siempre me he preguntado por qué el cápita para el régimen subsidiado es menor que para el régimen contributivo. Sí, la cápita del régimen subsidiado se definió el 30 de octubre del 2001. Del 2001 y fue la cápita... Comenzando la ley prácticamente. Comenzando la ley prácticamente. Sí. Fue la cápita establecida para el plan básico de salud, sin importar si era subsidiado o contributivo. Perfecto. ¿Qué pasa? Como inició con SENASA, o sea, el sistema, la seguridad social en salud, el seguro familiar de salud, inició con SENASA en el 2002, en el régimen subsidiado. Es verdad. Y después en el 2005, SENASA inicia un proyecto piloto con los titulares y sus dependientes del Ministerio de Salud Pública. Y de alguna manera SENASA es la que ha empujado el sistema. Y por eso fue que en el 2007 inicia el régimen contributivo dentro del Seguro Familiar de Salud. Entonces, ¿qué pasa? Que esa cápita se quedó rezagada. Fue una cápita que fue definida en 181 pesos en ese entonces, y no fue hasta el 2014 cuando se hace el primer ajuste, que fue de 20 pesos adicionales. 20 pesos, sí. Evidentemente que ahora mismo esos recursos no dan. Eso o sea, porque también tenemos una población que demanda unos altos gastos de salud, sobre todo porque en este país el perfil epidemiológico es bastante complicado. Por un lado, porque ustedes lo decían en el inicio del programa, tenemos las enfermedades transmisibles que todavía están afectando. Pero por otro lado, tenemos características de una población vieja, o sea, envejeciente, en el sentido que tenemos muchas enfermedades crónicas, tenemos muchas enfermedades isquémicas, tenemos mucho cáncer, entonces que demanda. Entonces, como estamos en una transición hacia un modelo de atención que se está desarrollando en el presente, con una puerta de entrada, sobre todo en el sector público, que es la atención primaria, como todavía eso sigue en desarrollo, entonces todavía no hay elementos que contengan esa alta demanda de recursos de servicios de salud, sobre todo en las enfermedades de alto costo. Es mucha presión para una ARS, este sistema como lo tenemos ahora mismo. Bueno, presión... presión desde el punto de vista económico, diría yo, porque con la demanda de servicios, muchos de alto costo y otros de costo y todavía medio, con un sistema de atención primaria por que eso, no se ha desarrollado que es curativo en el contributivo, y en el subsidiado todavía está, digamos, en una etapa de fortalecimiento. Sí. Todavía hay áreas, la misma capital, por ejemplo, donde hay muchas brechas de unidades de atención primaria. Hay y además el modelo se empezó a implementar de manera piloto en 3 regiones, ¿no? Pero el trabajo, Jeffrey, para ustedes, como ARS, porque Jeffrey es un especialista en salud también, pero en este caso como ARS, sería mucho más fácil si tuviéramos la implementación de esa atención primaria y la gente fuera a su médico de cabecera y revisara
y esas enfermedades se atendieran en un 70%, dicen los expertos. Se habla de que el primer nivel de atención puede satisfacer hasta el 80% de los problemas de los problemas de salud. Pero vamos a suponer que sea un 65%, no un 80%. Exacto. Eso va a descongestionar los hospitales. Los servicios en los hospitales son más costosos porque tenemos especialistas, tenemos equipamiento. Entonces, si lo podemos contener, además, ponga el ejemplo de un diabético. Una persona diabética que ha sido detectada tempranamente y cuyo manejo se puede hacer en el primer nivel y donde se le pueda garantizar los medicamentos, tú lo mantienes estable, y una persona que va a mantenerse de alguna manera con una enfermedad crónica pero controlable. Pero si no está funcionando ese primer nivel y no se detecta, ¿qué va a pasar? Claro, el costo es altísimo. El costo es altísimo porque podemos tener fallos renales, entonces vamos a tener que dializar, eso lo vamos a tener que pagar en la red de alto costo. Perfecto. Entonces, esa es la situación de por qué el primer nivel de atención funciona como también puede de alguna manera contener costos, pero sobre todo... Jeffrey, vamos a pedirte un permisito, nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar de cómo influiría eso, ese primer nivel de atención para bajar los costos. Regresamos en un momentito. Continuamos conversando con el licenciado Jeffrey Lizardo, gerente administrativo y financiero de SENASA. Jeffrey, antes de la pausa hablábamos de los costos en salud y en los servicios de salud y cómo bajarían los costos si en el país existiera definitivamente, que tenemos tantos años hablando de esto, el primer nivel de atención, ese nivel de atención primaria, como se le llama. Así es. Porque la ley 8701 estableció una puerta de entrada. Sí. Y lo estableció de manera obligatoria, pero no se ha implementado en el régimen contributivo, que es el primer nivel de atención y de ahí un sistema de referencia y contrarreferencia hacia el segundo y tercer nivel de más alta complejidad. ¿Por qué eso es necesario? Eso se hace en todas partes del mundo, independiente del modelo. Si es un modelo público, si es un modelo de aseguramiento como el de Dominicana, si es un modelo más privatizado, o sea, con más proveedores privados, pero independientemente del modelo, siempre hay una puerta de entrada. ¿Por qué? Para evitar esa, digamos, sobredemanda de servicios. ¿Un dispendio de recursos? Dispendio de recursos, duplicaciones que se dan, sobre todo en un país como el nuestro, donde todavía tenemos muchas limitaciones en los sistemas de información. Todavía nosotros vamos al médico y no arrastramos con nosotros una historia clínica, que fuera lo ideal. Y nosotros tenemos que ir a un cardiólogo aparte, tenemos que ir a un oftalmólogo sistema desintegrado. Como entonces, exactamente, cada quien te pide un hemograma, cada quien te pide un estudio diagnóstico específico. A veces nosotros ni lo llevamos. O llegan tan lejos que te dicen, no, ese no. Ese no, si no, es de tal proveedor. Sí, exactamente. Entonces, por eso es importante la puerta de entrada. Y creo que hay muchos mitos en relación a la puerta de entrada porque se cree que es un servicio pobre para gente pobre. Para los pobres, sí. Yo quisiera no esperar 2 horas en un especialista y tener un servicio de calidad cuando es cercano cercano sobre todo, que no tengo que pagar transporte, que me puedan atender rápido, que me puedan garantizar los medicamentos que están en cobertura en el primer nivel de atención. Se entiende como sinónimo de falta de calidad, si yo todavía digo en la cultura de nosotros, que yo tenga que ir al centro de atención primaria que tengo, por ejemplo, aquí, a 2 esquinas de aquí, o que lo tengo en Matambre, porque al dominicano le gustaría ir al centro de mayor nivel. ¿Eso cómo se va a trabajar, Jeffrey? Porque eso parece difícil en una cultura como esta. Hay que ir cambiando la cultura y la manera de cambiar la cultura es demostrando que se puede. Y SENASA y brindando atención de calidad. Es el mejor ejemplo de que se puede. Es una institución pública. Siempre se habla de que lo público no es bueno. Y SENASA se ha ganado
los premios nacionales de calidad, el Gran Premio de la Calidad, y el año pasado nos ganamos el Premio Iberoamericano a la Calidad, donde participan empresas públicas y privadas. ¿Cuál es el sistema que usa SENASA o el mecanismo para lograr mantenerse en ese nivel de calidad? Bueno, SENASA está montada en un sistema de gestión de calidad, enfocado a la excelencia y enfocado a garantizar servicios a nuestra población. ¿Y cómo se trabaja con el personal? Y ahí no hay nada, la política no entra en SENASA. Trabajan como si fueran privados, en términos, porque siempre se ha entendido que lo privado es lo mejor, lo cual no es verdad necesariamente en el país. Trabajamos como si fuéramos público, pero público de los buenos, de los que garantizan. De lo que van enfocado a la gente, realmente. Enfocado a la gente y a garantizar protección a la gente. Hay un criterio de que para el dominicano nada y todo da lo mismo todo. Ese criterio, que es la pregunta que Doris estaba insistiendo, ¿cómo se hace con el personal en gestión para que el personal entienda que usted no puede ni maltratar, que yo estoy asegurada en el SENASA y he visto un par de cosas que no me gustan cuando voy a buscar un servicio, por ejemplo, y digo, ay, mi madre, hay que decirle a esta gente que tiene que trabajar esto. Pero ¿cómo hacen para que el empleado de SENASA, el chico, la joven, el joven, sepa que él tiene que dar lo máximo ahí? Lo primero es cómo tú contratas al personal, ¿no? Exacto. O sea, el personal no llega porque lo mandó tal político. Por eso SENASA hoy día tiene el gasto administrativo más bajo de las ARS más grandes del sistema. Si tomamos las 5 ARS más grandes, SENASA tiene el gasto administrativo. ¿De cuánto es de ustedes? De 8.84. El promedio está por encima de 9.5. El gasto administrativo está regulado porque tiene que estar por debajo de 10%. Entonces, ese es un indicador de eficiencia y es un indicador de que nosotros no estamos politizados. Y en los sistemas, en el sistema de contratación, para cada perfil se garantiza que esa persona cumple con los requisitos establecidos. ¿Y pagan bien a los empleados? Y se paga salarios conforme a lo que decentes paga el mercado. Y por eso SENASA no llega a 1.000 empleados. Eso le iba a preguntar. O sea, ¿Cuántos empleados tiene SENASA? Que le da servicio a 4 millones de dominicanos y no llega a 1.000 empleados a nivel nacional. Y eso que tienen centros de servicio de llamada. Exactamente, tenemos un centro de servicio de 24 horas de atención al usuario. Y estamos precisamente, Tati, que tú mencionaste el tema de servicio, estableciendo lo que sería una cultura de servicio. Ese va a ser la gran prioridad, es la gran prioridad. E iniciamos un proceso recientemente con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, en una alianza que hemos hecho para establecer una cultura de servicio. Y eso hay va a identificación del personal, se identifica el personal, porque es tan bonito cuando tú tienes un empleado que trabaja en una empresa determinada y él se identifica con esa misión. Eso es fundamental. Nosotros salimos en la revista Mercado como una de las empresas o de las instituciones más admiradas. Y en términos de gestión del talento humano, salimos uno de los rankings más altos. Y eso es un hito en el caso dominicano. Y eso lo vemos en la rotación. El empleado no quiere irse de SENASA. Perfecto. Quiere venir de otra ARS a SENASA porque ve el trato. ¿Cómo se trabaja, Jeffrey, esa cultura de servicio en el empleado que hace tanta falta en el sector público, como dice, y privado también, como dice? Bueno, primero es el enfoque, o sea, el enfoque del afiliado. Nosotros tenemos un direccionamiento estratégico que va desde la dirección, el consejo de SENASA, el staff gerencial, los diferentes encargados, y hay una cultura. Por ejemplo, en el caso nuestro, que estamos en la gerencia administrativa financiera, algo que nosotros hacemos con nuestros colaboradores es hacer un ejercicio. ¿De qué manera? Porque nosotros no tenemos que ver con afiliados en el caso de la gerencia. Porque lo que hacemos es tramitar los pagos a los proveedores, a los prestadores de servicios de salud. Entonces, nosotros hacemos un ejercicio interno y le preguntamos a nuestros colaboradores de qué manera su trabajo impacta en la satisfacción y en la protección social a todos estos afiliados. Y cada uno, hasta la señora que lleva el café, sabe, identifica que este trabajo
que estamos haciendo genera satisfacción. ¿A quién? A nuestros socios principales, que son los prestadores. Así es. Si los prestadores no están cómodos, conformes con nosotros, entonces le va a maltratar a nuestros afiliados. Claro. Entonces nosotros tenemos claro de que este es un proceso donde involucra a muchos actores y a todos los actores tenemos que tenerlo de nuestro lado. Por eso SENASA es la ARS que paga, cuyo tiempo promedio de pago es el más bajo del mercado. ¿Cuántos Nosotros días? estamos pagando 30 días, cuando la mayoría está pagando por encima de esa fecha. Okay. Y eso le da tranquilidad al prestador, porque de manera permanente, y además tenemos los recursos. Nosotros tenemos ahora mismo unas reservas que está respaldando todas las autorizaciones que se dan, que sobrepasan las necesidades actuales, o sea que nosotros estamos bien blindados en ese sentido. A propósito de blindado, ¿verdad? Digo, a propósito de blindado. De blindado. Ustedes están bien. Sí, y nosotros somos las ARS con mayor capital pagado ahora mismo, de todas las ARS. Qué bueno. Una de las quejas y de los problemas que han estado denunciando los proveedores, tú ahorita hablabas de la importancia de que el proveedor esté satisfecho, es la glosa, o sea, cuando esa supervisión, esa auditoría que hacen las ARS a los servicios que se brindan, y la glosa que no le pagan esos servicios hasta que no investiguen muy bien. ¿Cómo manejan ustedes ese aspecto? Lo primero es que las glosas solamente se dan para determinado tipo de servicios, donde el proveedor no puede justifica de alguna manera que ese servicio se dio, o porque no esté en cobertura, porque puede darse ese caso, ¿no? Que no esté en el PDSS. Que es importante indicar, porque a veces confundimos que el tema de la garantía del PDSS es una responsabilidad del Consejo Nacional de Seguridad Social, actualizarlo. Entonces, si hay algún servicio que no está ahí, no es la ARS que se está negando el servicio. Había mucha confusión. Exactamente, en un tiempo, pero ya la gente lo está entendiendo poco a poco. Sí. Las glosas, o sea, las auditorías de servicios se dan para determinado tipo de servicio, sobre todo para los servicios de internamiento y de cirugías. Entonces, en ese proceso, cuando el auditor va, analiza la cuenta, identifica si algún gasto se justifica o no. Entonces, en este proceso SENASA ha garantizado, digamos, si el prestador no está conforme, entonces hay una segunda instancia. O sea, SENASA ha garantizado, y no tenemos problema con el tema de la glosa. El tema de la glosa siempre se da en el sistema y siempre va a haber glosa, porque hay que supervisar. Hay que supervisar. Involucra problemas éticos. Nosotros sabemos que esta sociedad tiene un serio problema con la ética en todos los niveles. ¿Detectan ustedes desde SENASA, aunque no me pueda dar detalles porque sé que es complejo, muchos problemas éticos por parte de prestadores? Y aquí vino recientemente, no recuerdo qué gerente, que nos decía que le mandaban una cantidad mayor, creo que de pacientes, que de los que tenía la comunidad o algo así. ¿Se pueden ver desde Sí, se dan muchos de esos casos de proveedores o de prestadores, ¿no? En este caso, que, digamos, sobrefacturan. Sobrefacturar, por ejemplo. Que no está sustentado. Eso se da, digamos, no solamente en SENASA, en todas las ARS. En todas las ARS. Sí, en todas. Por eso necesitan una vigilancia permanente. Exactamente. Bueno, es un sistema de balance y control, ¿no? Donde hay una relación, lo que tenemos que garantizar es una relación fluida con el proveedor, y si hay unos niveles, y se establecen unos niveles de confianza. Y si esos niveles de confianza funcionan, entonces no hay necesidad tampoco de sobre auditar ni de sobre supervisar. Exacto. Pero recuerden que el tema de los fraudes y de la sobrefacturación no es un tema per se de países como República Dominicana. Se da donde quiera, ¿verdad? Es muy común el caso de los fraudes del Medicaid en Estados Unidos. Sí. Que hasta Entonces, ellos lo sí. Siempre en todos
sistema hay personas... Porque parece que es la condición humana. Exactamente. Es el ser humano. Nuestro amigo José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de ADARS, habla siempre de elusión, ¿verdad? ¿Esos son los fraudes? ¿O eso ya es más de empresa hacia el sistema? Es de empresa hacia el sistema, perfecto, de ilusión. La falta de reporte. Exactamente. Cuando reportan los empleados y los salarios, no reportan en su totalidad. Por debajo, pero eso afecta a las ARS, ¿verdad? Bueno, no afecta a las ARS, yo, no sé. Al usuario. Afecta, digamos, al todo el tema de la recaudación en la tesorería de la Seguridad Social. Pero aún así es importante, aún con la elusión, el nivel alto de elusión y de evasión que hay en República Dominicana, que no solamente afecta a la seguridad social, afecta a otros sectores también. Ustedes escucharon al director de la DGI recientemente. Sí, de impuestos, sí, claro. Quejándose de eso. Sí. Aún así, el fondo de atención a la salud que tiene o la reserva, digamos, que tiene la tesorería, sobrepasa los 6.000 millones de pesos. Es alto. Y ha estado incluso incrementándose. Porque también la economía ha estado creciendo, se ha estado generando empleo y eso también ayuda a la mayor recaudación. Lizardo, desde la administración, la parte gerencial de una ARS como SENASA, se puede ver tal vez, y es mi pregunta, si nosotros los dominicanos somos una sociedad enferma, como se dice, o no, atendiendo a la gran cantidad de demandas. Me gustaría que nos analizara eso, y no solamente como gerente del SENASA, sino también como estudioso de los temas de salud que eres en el país. Sí, bueno, hay estudios sobre carga de enfermedad en el país, donde indican de que nosotros tenemos una siniestralidad, una alta, digamos, demanda de servicios de salud por encima del promedio de la región, por ejemplo, en accidentes de tránsito. Ah, claro. Y todo lo que tiene que ver con violencia, entonces homicidio, todavía, pero más en accidentes de tránsito. Y ustedes conocen muy bien que este es uno de los países con más alta siniestralidad en el caso de los accidentes de tránsito. Sí, sí. Y eso lo terminamos nosotros como ARS sufriendo. ¿Por qué? Porque el gasto da muy duro. O sea, un politraumatizado es una persona que está en condiciones muy, digamos, que demanda un alto gasto de salud. Es muy costoso todo ese servicio. Es muy costoso. Recientemente hubo un aumento, un ajuste de la cápita o de la parte que se destina a cobertura de accidentes de tránsito, y nosotros, por ejemplo, en el caso de SENASA, estamos estimando que la cápita necesaria sobrepasa los 20 pesos. Pero ahora solamente estamos recibiendo 16 pesos. Ah, 16. En contributivo. En el subsidiado estamos recibiendo 4 pesos, pero requeriríamos un aumento también sustancial. Que ese, perdón, Jeffrey, es uno de los temas pendientes que tiene todavía el sistema de seguridad social, poner en funcionamiento el FONAP. El FONAMAT. FONAMAT. Exactamente. De hecho, debo decirle que el FONAMAT se está financiando con los recursos del Seguro Familiar de Salud. La ley establece que ese fondo debe venir de los seguros de vehículos. Ah, ok. Entonces, esos 16 pesos que se están pagando en el contributivo vienen de una fuente que no está establecida en la seguridad, en el Seguro Familiar de Salud. Otro permisito, Jeffrey. Altagracia me lo deja a mí, el permiso. Para que lo pida ella, para sí. que yo lo pida. Nos vamos a una pausa, regresamos en un momentito. Hablábamos con el licenciado Jeffrey Lizardo, gerente administrativo del SENASA, y le preguntamos si desde una ARS se puede visualizar realmente cuán enferma es la sociedad dominicana. Por ejemplo, ustedes tienen una alta tasa de siniestralidad por la cantidad de pacientes pensionados que tienen, que creo que son 10.000, ¿verdad? Sí, sí. Y la gran cantidad del pastel que le llegó cuando se hizo la distribución de
de los usuarios. ¿Cómo se comporta eso para que continuemos con el tema? Sí, le decía en el segmento anterior del impacto que tienen los accidentes Los accidentes de tránsito, sí. Pero el impacto también tan alto o mayor es en la enfermedad de alto costo. Cáncer. Cáncer, que es la número 1, y enfermedades isquémicas, Perfecto. que es la número 2. La cardiovascular, con todo. Las cardiovasculares, sí. Entonces, el impacto es bastante alto. Por eso decíamos anteriormente lo importante que es tener un sistema de primer nivel de atención funcionando para evitar, para detectar esos casos. Que no lleguen a ser graves, que no lleguen ¿verdad? a desarrollarse. Por ejemplo, el caso del cáncer de cérvico-uterino, que a esta altura en este país no deberíamos tener. No debería haber, es cierto. Una prevalencia tan alta de este tipo de cáncer. ¿Por qué? Porque con una prueba citológica, que se llama Papa Nicolau. El famoso Papa Nicolau se detecta exactamente, a tiempo. Se detecta a tiempo. Entonces, una ARS tiene que ser proactiva en ese sentido. Y no esperar que los afiliados se lo hagan por sí solos, sino llamar. Debería. Y precisamente SENASA firmó un acuerdo con los 2 institutos oncológicos más grandes del país, el público y el patronato. Perfecto. Y el mixto, digamos, que es la Liga y el INCAR. Los 2 van a estar trabajando coordinadamente a nivel nacional para de una manera proactiva detectar todos estos, las pacientes. Llamar a las pacientes que se vayan a hacer estudios. Para hacer los estudios, Perfecto, no esperar. Eso está muy bien. Y nosotros estamos montando todo un sistema que no solamente va a llegar al tema de las pruebas citológicas para el caso de las mujeres, sino a otras pruebas necesarias. Las vacunas, por ejemplo, para los recién nacidos. Pero para ello necesitamos desarrollar el sistema de información y ver cuál ha sido la demanda de esos servicios y detectar dónde hay subcobertura. Porque en algunos casos nosotros queremos que los servicios se den. Y ese es el tipo de servicio que debemos dar. Excelente. O garantizar, como estamos trabajando, sobre todo con los clubes de salud, garantizar la entrega de medicamentos gratuitos para los pacientes hipertensos, por ejemplo, o para los pacientes diabéticos. Entonces los mayores costos, los mayores pagos, vamos a decir así, ¿verdad? Que hace SENASA. Alto costo, los accidentes de tránsito, enfermedades crónicas, podríamos decir. Y las enfermedades crónicas que están muy relacionadas al alto costo. Perfecto. Sí. ¿Y como cuánto dinero se paga al mes por todas estas condiciones? Bueno, decía que SENASA recibe unos 1.300 millones de pesos mensuales, y nosotros estamos destinando al pago de los servicios más de 1.100 millones de pesos. O sea que casi todo se está yendo en eso. Exactamente, o sea, estamos hablando de cercano al 90% de los ingresos se destinan al pago. Nos llama mucho la atención el caso del subsidiado, que un porcentaje muy alto se va al pago de estos patronatos de alto costo, ¿no? A los servicios de alto costo, sí. Exactamente. Entonces, cardiovascular. Los cardiovasculares, el Instituto de Cardiología, SECANO, hay un alto. ¿Cómo ha crecido SENASA en cuanto a, ya hablábamos de la cantidad de empleados, pero de servicios a nivel nacional, con creciendo la población afiliada, entonces entendemos que... Doris, me vas a disculpar, pero antes de que él se vaya a esa pregunta que la tenemos pautada, la parte de la población del SENASA que me interesa, Doris, la población afiliada, ¿son en su mayoría jóvenes o son, cuál es esa población, las edades de la población afiliada? Sí, nosotros tenemos, decía, 4.016.000 afiliados. De esos 4 millones, en el subsidiado tenemos 3.340.000 afiliados. De esos tenemos 112.000 niños de 0 a 5 años. 112.000. 112.000. La población de mayores de 60 años no la tengo ahora mismo, pero puedo enviarle ese dato, que es un porcentaje bastante amplio de la población.
el de 60 años en adelante. en adelante. Que es donde más se demanda atención médica, es donde ¿verdad? más se demanda atención médica. También tenemos una cobertura de población con VIH. Sí, recuerden un acuerdo que surgió en el 2010, donde el Consejo Nacional de Seguridad Social permitió que SENASA le brindara los servicios a todos los pacientes con VIH positivo que estuvieran inscritos en la red a través de Copresida en ese entonces. Que eran unidades integrales. Y también, a raíz de eso, también tenemos identificado más de 30.000 discapacitados. O sea, recuerden que la ley establece que el subsidiado es para la población pobre, pero también para la población discapacitada, como dicen, importar su edad, y ahí tenemos más de 30.000 afiliados discapacitados, y para las madres solteras. O sea, toda esa población vulnerable que está aquí con ustedes, con SENASA. Exactamente. Las trabajadoras domésticas tienen una parte también, ¿verdad? Las domésticas. De las trabajadoras domésticas. Tenemos identificadas unos 20.000 trabajadoras domésticas, pero en realidad son más. Porque han estado afiliadas, pero no se identificaron como doméstica, como trabajadora doméstica. Cuando nosotros hicimos la jornada el año pasado de afiliación de trabajadora doméstica, ya estaban la mayoría afiliadas. Ya estaban afiliadas. Cuando iban ya estaban interesantes. Exactamente. Ahora sí, Doris. Debo decirle que SENASA en el régimen subsidiado ya tiene una cobertura que sobrepasa el 90% de la población identificada como pobre por el SIUBEN, que es el Sistema de Identificación de Beneficiarios. El SIUBEN está en proceso de actualización porque todavía hay brechas en algunos territorios donde el SIUBEN no llegó, y además tenemos también dificultades para afiliar a toda la población, que son los más vulnerables, que no tienen documentos de identidad o acta de nacimiento, que aunque la brecha se ha ido cerrando, todavía tenemos un segmento alto de la población pobre, muy pobre. ¿De qué cantidad de pobres se está hablando aquí en el país? Se habla hasta del 5% en términos en general, pero va a depender del grupo de edad y del territorio. En la región sur, por ejemplo, puede llegar hasta un 20% de los niños recién nacidos que no tienen acta de nacimiento. Y ustedes saben que conforme va pasando el tiempo va a ser más difícil. Se va haciendo más complicado. Más complicado. Entonces nosotros necesitamos, para registrarlo, para afiliarlo a la Seguridad Social, el documento de identidad. De identidad. Y si la madre no lo tiene, pues entonces se dificulta. Afecta también al niño. Exactamente. Y nosotros en eso estamos trabajando en coordinación con el Gabinete de Coordinación de Política Social. De la vicepresidenta. Y también con el Banco Interamericano de Desarrollo, un proyecto para reducción de esa brecha. Eso está interesante. Dori, nos matan los muchachos jóvenes del SENASA que están por aquí si no le hacemos la pregunta que te iba a hacer la que hice, ¿no? El crecimiento en cuanto a oficinas a nivel nacional, ¿dónde está SENASA establecido? Sí, SENASA tiene oficinas a nivel regional en todas las regiones de salud. Estamos hablando de 9 regiones de salud que tenemos oficinas. En el caso del Gran Santo Domingo, tenemos oficina en Santo Domingo Norte, recién reinaugurada o inaugurada, digamos remodelada, en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Oeste. Y a nivel central, entonces estamos en un proceso de garantizar mejor acceso y facilidades. Estamos abriendo en plazas comerciales hacia finales de año, aquí en nivel de Gran Santo Domingo. Para más facilidad que la persona. Para más facilidad y en horarios diferentes también. Para afiliar y para... Ahí se van a dar todos los tipos de servicios, desde impresión del carnet, desde afiliación, desde traspaso, o sea, con la comodidad de usted poder ir a una plaza y si salió de su trabajo a las 6 de la tarde, no tenga la preocupación de que van a cerrar. Perfecto. Evidentemente que estamos también trabajando. Tenemos oficinas también provinciales en Puerto Plata, que no son las regionales, pero las regionales son en Santiago, en cada región de salud. Pero tenemos también oficinas en Bávaro,
en Puerto Plata. Toda esa zona turística. También abrimos en Los Se ha Alcarrizos. vuelto un monstruo Senasa, definitivamente. Y en cada uno de los hospitales tenemos presencia con un centro de contacto en cada uno de los hospitales públicos. Estamos hablando de más de 56 centros de contactos y toda esa infraestructura también se está remodelando para garantizar mejores servicios a nuestros afiliados. Jeffrey, el tiempo se acabó. Se te terminó. 1.000.000 de gracias por esta participación que ayuda tanto a nuestra gente a entender la característica de este seguro del Estado, el SENASA. Gracias, Jeffrey, y nos vemos entonces a ustedes el próximo sábado a la misma hora por Teleradio América.